Bueno, en este segundo segmento vamos a ver los mecanismos de generación de la enfermedad. Y entonces seguimos estando en territorio de bioscodificación y aquí es muy importante porque es el poder de la interpretación y el poder de la conciencia cuando uno elige resignificar o ver diferente eso que pasó. Y aquí está el secreto de la bioscodificación y es poder ir a darle a esa personita que fuiste tú en esa edad los recursos que no tuvo, la contención que no recibió, brindarle lo que necesitó y no obtuvo de sus padres o de los, digamos, adultos de crianza o de la persona que esperaba, por ejemplo, la pareja. Entonces, ese es el quid del tema de la bioscodificación, o sea, y poder comprender qué es lo que nos da la guía es cuál es el conflicto programante y vinculado con la enfermedad. O sea, la enfermedad nos da el aviso, nos da el mensaje de qué estaríamos hablando, si de valorización, si un tema de territorio, si estamos hablando de un tema de protección, de supervivencia, para luego identificar el momento en que vivió la persona y darle los recursos que no obtuvo y descongelar esas emociones, darle voz a lo que no pudo decir, en fin, o sea, incluso hasta imaginarse una situación distinta, o sea, eso es como codificar una información nueva. Y la plasticidad del cerebro es tan increíble que no diferencia entre lo que fue memoria, lo que fue, digámoslo, como real, como lo que es imaginario. Entonces podemos incluso hacer una impronta de lo que hubiéramos querido que fuera pasado. Y el cerebro lo acepta. ¿De acuerdo? O sea, y lo logra recibir. Entonces, bueno, es ahí cuando se da también procesos de sanación, etcétera, o sea, en términos pues de patología o de desatoro de situaciones. Muy bien, entonces, mecanismo de generación de la enfermedad. Percepción real o imaginada. Entonces, primero ocurre un hecho real o imaginado que percibimos a través de los sentidos. Y eso estamos hablando en el momento de que experimentamos el bioshock. La interpretación subjetiva. Recordemos que la fuente del dolor es la interpretación, no es el hecho como tal, sino cómo lo vivimos. Y entonces las interpretaciones las hacemos desde nuestro mapa de creencias y los mapas de creencias de donde los traemos de nuestra familia. Y también traemos la manera, me refiero de interpretar de nuestro sistema familiar, del árbol. O sea, es como si el árbol incluso, los Fernández ven la situación de esta manera y entonces también nosotros lo vemos así, de manera inconsciente. O sea, eso es increíble el tema pues como de la información que se va pasando de generación en generación, ni siquiera con educación, sino va impregnada, memorizada en nuestros genes y mucho más allá de nuestros genes. O sea, esto trasciende como la información de nuestros ancestros, migra, va pasando de generación en generación, mucho más allá que nuestras células. Ya nuestras células pasan. Ya hoy estamos entendiendo que el conflicto programante pasa. Y adicional, la manera de percibir. La respuesta emocional es otro mecanismo y se produce una reacción emocional basada en la interpretación del hecho. O sea, como respuesta a lo que vivimos que nos conflictúa o al trauma, al evento cuando se da, tenemos una respuesta emocional. Y entonces aquí el tema es, esas respuestas emocionales no siempre son bien recibidas, no hubo alguien que dijera, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ayudo? ¿Qué quieres? Estoy aquí. O sea, ¿qué necesitas? No hubo nadie que lo dijera. Entonces nos quedamos como con todas esas emociones aquí, atoradas atoradas o sin tener un mecanismo de escape. Éramos niñas, jovencitas, adultas en otra época diferente a esta. Y se da la codificación. Entonces la codificación se codifica esa emoción en un órgano o parte del cuerpo que puede dar la adaptación necesaria. Entonces esa emoción, cuando se codifica, va a estar, digamos, como relacionada con el conflicto programante que ya la persona traía, que es ahí cuando se activa.
El otro elemento, el otro mecanismo es la adaptación corporal. Entonces el órgano es capaz de adaptarse a esa nueva necesidad y realizar el cambio de su función. Y este cambio de su función puede ser no un cambio favorable, ¿no? Sino es aquí donde puede segregar más jugo gástrico y entonces eso genera una úlcera o puede generar digamos, los cálculos, unas piedritas, una solidificación por el pH, alterar el pH. Y eso es un mecanismo de adaptación corporal. ¿A qué? Al conflicto. Aparición de síntomas, que es la última fase, es si esto persiste en el tiempo, se producirá la sintomatología física. Entonces, esto es como el camino que se da y da como resultado esto, la aparición del síntoma. La aparición del síntoma es la migraña, lo que nos dolió el diagnóstico que hizo que fuéramos al médico y que fuera tan intenso, qué sé yo, la incomodidad, que, que quisimos saber qué es lo que estaba pasando. Esa es la aparición del síntoma. El dolor, la molestia, la protuberancia, la inmovilidad, la irritación, la inflamación. Ese es el síntoma. Entonces, para haber llegado hasta ese síntoma pasó por todo esto. La persona tuvo una situación, lo interpretó, respondió o no emocionalmente, ¡pum!, quedó codificado. Aquí se hace amiguito del conflicto programante. El órgano se adapta y con el tiempo puede darse esta aparición del síntoma. Ahora bien, hay una buena noticia y es, en esa magia maravillosa de nuestro cerebro, eso lo dice Hammer, es que todo el tiempo nosotros estamos como en este camino, ¿no? O sea, llegamos hasta, digamos, hasta aquí. Y siempre estamos viviendo cosas que nos rebasan, que no nos gusta, que nos molesta, etcétera, etcétera. Lo interpretamos, nos enojamos, hay una respuesta emocional, nos da dolor, o sea, nos da, qué sé yo, se nos sube la presión, lo que sea, por lo menos nos ponemos coloradas y listo. Pero no nos enfermamos, pero no llega a esto. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que el cerebro, dice Hammer, genera, estos se llaman cuerpos de Hammer, y él lo evidenció a nivel como de generar una impronta del cerebro, un escáner en el cerebro, y es que el cerebro se encarga de asimilar eso que sucede, o sea, de generar todo un proceso de integración de sanación. O sea, todo esto que sucede en nuestro cuerpo, fruto de las situaciones, los pequeños bioshock que vivimos, los absorbe y ¡pum!, se, se, se desaparece. O sea, el cuerpo los sintetiza, sí, los sintetiza y ¡pum!, no generan, no llegan a ser un síntoma. Y está permanentemente en eso. Entonces, esto tiene un nombre técnico que en este momento no me acuerdo de ese proceso que realiza, pero está permanentemente en eso. Y entonces, habrá algunos que por ser crónicos, o sea, que llevar mucho tiempo, o que el bioshock fue tan devastador, o que la calidad de la interpretación estuvo muy compleja por el mapa de creencias que traía, por todo el tema del árbol, etcétera, o porque la emoción fue tan alta y no tuvo camino de escape que puede generarse ya en la aparición del síntoma. O sea, que el cuerpo mismo no esté en capacidad de poder absorber esos pequeños como cúmulos, y tiene un nombre técnico a ese proceso que el cuerpo los asimila. Él está permanentemente en eso. ¿Para qué necesita? ¿Qué necesita de nosotros para llevar a cabo perfectamente ese proceso? Dormir bien. Dormir bien. Entonces aquí es una gran tarea para ayudarle al cuerpo a que se restablezca. Estar en una fase de bogotonía. Entonces dormir bien, meditar, aromaterapia, o sea, entrar en procesos de relajación. Y si me voy a ir más espiritual, estar en estado de presencia, serena, tener una relación espiritual nutritiva. O sea, todo eso favorece a ese proceso. Físicamente, dormir, descansar. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, la gran pregunta, ¿y es posible el cambio?
O sea, en este tema de decir, bueno, una persona está experimentando una psoriasis, está experimentando un tumor, ¿qué pasa? ¿Es posible revertir? ¿Es posible que a través de la biodescodificación se logre saturar de tal manera que el cuerpo logre, a través de una codificación nueva, logre que ese organismo o ese organismo o ese sistema que se adaptó a través del desarrollo de una úlcera logre volver a generar otro tipo de solución? Me refiero a regresar a su equilibrio. Dice, sí, es complejo, pero es posible. Se requiere voluntad sumado a un acompañamiento adecuado. Al encontrar el por qué y para qué, que es el sentido, se puede trabajar con ello y lo que generó de raíz. Entonces se realiza un camino inverso de la creación del síntoma, o sea, desde el evento desencadenante. Se detecta la creencia cargado de memoria que lo activó. Esto es una línea del tiempo. Esto es irnos atrás. Esa memoria es emocional, por lo que habrá que gestionar las emociones asociadas a ese síntoma, desmontando la creencia que lo produjo y que puede seguir generando síntomas. O sea, ese es el tema de la biodescodificación. Entonces, esas emociones quedaron atrapadas en el cuerpo, por lo que será necesario contactar con ellas. Para esto primero será necesario aprender a reconocerlas, reconocer las emociones, ponerles nombre, comprenderlas y expresarlas sanamente. Se resignificará y se le dará un nuevo propósito, un nuevo significado. Y debemos otorgarle al organismo la capacidad de dar una nueva respuesta adaptativa al conflicto originado. De eso se encarga ya el cuerpo. O sea, me refiero de regresar a la homeostasis o de reprogramar. eh, el organismo va a saber qué hacer una vez nosotros logremos llegar al núcleo del conflicto, de la emoción congelada, de la interpretación que se dio, con un cambio de todo lo anterior. O sea, de la manera como se interpretó, darle voz a las emociones y de cuestionar una creencia. Entonces, es ahí cuando se da. Entonces, debemos otorgarle al organismo la capacidad de dar una nueva respuesta adaptativa al conflicto originado, reconociendo que la respuesta emocional respondía a factores pasados, propios o familiares, pero no a los auténticamente, no a los propios. Entonces, ahí se da como el desató.